¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Christian Young y el día de hoy les voy a compartir mi estructura de nodos para realizar corrección de color en DaVinci Resolve. Cabe mencionar que yo para nada soy un colorista profesional. Sin embargo, me gusta compartir lo poco o mucho que he ido aprendiendo durante mi trayectoria creando contenido audiovisual. ¿Ok? Una vez dicho esto, pasemos a DaVinci Resolve. Lo primero será crear la estructura de nodos. Vamos a comenzar creando 5 nodos en serie con la combinación de teclas Alt más S. Una vez tengamos el quinto nodo creado, vamos a apretar la combinación de teclas Alt más P para crear 2 nodos en paralelo. Lo vamos a acomodar de esta forma. Y enseguida vamos a crear otros 3 nodos en serie. Esta sería la estructura de nodos. A mí me gusta dividirla en 3 partes. Esta parte de aquí sería la transformación. Esta de aquí serían las correcciones. Y esta última serían los efectos. El primer paso que hay que hacer es dirigirnos a este nodo de transformación y lo vamos a renombrar como CST. Aquí vamos a agregar el efecto llamado cambio del espacio cromático. Como todos saben, si grabamos en log, independientemente de la marca de nuestra cámara, ya sea Sony, Canon, Fuji, Nikon, etc., tenemos que transformar nuestro video de log a Rec 709. En este caso de ejemplo, yo no tengo un video logarítmico, pero lo voy a hacer con este video que está en Rec 709. Por lo que en esta parte de aquí voy a colocar Rec 709. Como es un video en Rec 709, no debería haber ningún tipo de cambio, pero sí es necesario que hagamos estos pasos. Si ustedes tienen un video en S-Log 3, en C-Log o en D-Log, independientemente de la cámara, tienen que colocar aquí la información con la que fue grabada su video y en esta parte la transformación a Rec 709. También es recomendable activar esta opción, que es la compresión de saturación, más aún si su cámara es de 8 bits. Ahora pasamos al siguiente nodo, el cual lo vamos a llamar Cineon. Lo que hay que hacer aquí es, nuevamente, agregamos el efecto cambio del espacio cromático y vamos a colocar en esta parte Rec 709, Gamma 2.4, Rec 709, pero la gama final la vamos a cambiar a Cineon Film Log. Volvemos a activar la compresión de saturación, esto es muy importante, y quedaría de esta forma. Ahora digamos que mi video de Rec 709 pasó a estar un poco más plano, a estar en un formato tipo logarítmico. ¿Y esto por qué? Porque vamos a trabajar con un LUT que viene incorporado ya en las versiones gratuita y de estudio de DaVinci Resolve. Ahora lo que hay que hacer es pasar al siguiente nodo, el cual lo vamos a llamar LUT. Nos dirigimos a la pestaña de LUT, abrimos la pestaña de Film Logs y vamos a agregar el Kodak 2383 D60. Clic derecho, aplicar LUT a nodo seleccionado. Como podrán darse cuenta, una vez el LUT aplicado, nuestro video se coloriza y obtiene esos colores demasiado característicos de las películas, ¿no? Hasta este momento hemos completado la parte de transformación. Ahora pasemos a lo que serían las correcciones. Vamos a renombrar este nodo como exposición, yo lo voy a abreviar. Y obviamente, como su nodo lo dice, vamos a trabajar aquí la exposición. En este caso, el video con el LUT se sobreexpone, por lo que voy a dirigirme a Offset, que sería el global, o cómo decirlo, están las luces, las sombras y los tonos medios en esta misma rueda, por lo que voy a bajarla para reducir la exposición, guiándome con mi forma de onda, intentando que no llegue hasta 0, intentando que el máximo también sea 896. No siempre va a ser posible, ya que, bueno, al menos en este caso es un video en Rec 709, por lo que en mi video no tiene mucha información. Pero es lo ideal. Intenten que cuando manipulen su exposición, sombras, luces, tonos medios, no toque el 0 y tampoco rebase el 896. Es una regla, sí, pero recuerden que no siempre las reglas se tienen que seguir. Solamente tómenlo como base. Una vez configurada la exposición, nos vamos a dirigir al siguiente nodo, que sería el balance de blancos. Yo le voy a colocar el nombre de balance, ustedes pueden renombrarlo como ustedes quieran. Pero sí es importante que sepan que vamos a trabajar aquí el balance de blancos. En mi caso siento que está un poco invadido la toma,
por el azul. Como pueden darse cuenta aquí en el vectorscopio, la toma está prácticamente inclinada a los tonos azules, por lo que voy a compensar solamente un poco, dándole una temperatura más cálida, como por ahí. No es un cambio tan radical, pero sí es un cambio que al menos aquí en el vectorscopio se nota. El siguiente nodo lo vamos a renombrar como saturación. Aquí obviamente vamos a trabajar la saturación, pero lo vamos a hacer desde las ruedas HDR y aquí en el círculo de global. Y voy a subir la saturación solamente un poco, tampoco mucho, ya que como es un video en Rec 709 se puede llegar a corromper la imagen. Hasta el momento está bien ahí mi saturación. Pasamos al siguiente nodo y lo vamos a llamar contraste. A mí me gusta mucho manejar el contraste desde la curva de luminancia. Me gusta activar esta opción de aquí y reducir esta parte. Intento también solamente ser sutil, como por 0.92, 0.91, ya exagerado, ya que si yo me paso de este efecto, los colores, como pueden darse cuenta, se corrompen y se ven súper mal. Entonces yo les recomiendo mantener este nivel de 0.92 en contraste. También lo pueden realizar desde las ruedas aquí primarias, subiendo esta parte de contraste, pero les recomiendo que cuando suban el contraste lo compensen reduciendo la saturación. Pero como les vuelvo a mencionar, a mí me gusta mucho darle contraste a través de la curva de luminancia. Y bueno, aquí hemos concluido la parte de correcciones, que serían estos 4 primeros nodos. Como pueden darse cuenta, no trabajamos de derecha a izquierda. Empezamos trabajando desde la derecha, después nos pasamos a la izquierda y después nos vamos a pasar a la parte de en medio. Aquí en estos nodos vamos a trabajar lo que serían los efectos. Aquí realmente ustedes pueden trabajar lo que sea necesario y lo que ustedes gusten para su video. En este caso personal voy a colocarle aquí el nombre de piel. Con la herramienta de Qualifier o de colores específicos en español, voy a darle clic a los tonos de piel para que me los marque y voy a activar la opción de resaltar los colores para que veamos que se están seleccionando los tonos de piel correctamente. Aquí vamos a pulir la selección moviendo esta parte de aquí, estos deslizadores, y yo creo que por aquí estaría más que perfecto. Nos dirigimos aquí al vectorscopio, pero como podrán darse cuenta, voy a darle un poco de zoom. Los tonos de piel están dentro de lo correcto. Siempre tienen que tener activado el indicador de tono de piel, que sería esta línea en blanco, que obviamente les va a indicar que los tonos de piel están correctamente colocados, pues, o que son colores correctos. En este caso, los colores están bien, pero por ejemplo, si ustedes tuvieran unos colores por aquí verdes, lo único que hay que hacer es darle el color contrario hasta que los colores se alineen con la línea blanca. En este caso de mi video no es necesario, por lo que voy a dejar este paso hasta aquí. En la siguiente pestaña a mí me gusta mucho colocarle máscara o máscaras, ya que voy a trabajar con las Power Windows. A mí me gusta crear mucho una viñeta. Voy a extenderlo de esta forma. Le voy a dar en invertir y voy a reducir la exposición para que mi sujeto tenga más énfasis en el video. En este último nodo yo le coloco alación o grano, dependiendo, pero yo aquí agrego los efectos pues de halo o de halation, se los coloco aquí, pero este efecto solamente está disponible en la versión de estudio, aunque ya tengo videos explicando en el canal cómo realizar estos efectos solamente con las herramientas gratuitas. Si quieres verlo, te dejo aquí arriba en la tarjetita los videos anclados para que vayas y cheques los efectos y ya más o menos tú te des una idea de cómo lo puedes incorporar a esta estructura de nodos. Y bueno amigos, pues esta sería la estructura de nodos que yo personalmente utilizo para mi corrección de color. Realmente, como pueden darse cuenta, no es súper difícil, es demasiado intuitiva una vez ya explicando qué estamos realizando en cada nodo. Como tip, les recomiendo que una vez que hayan hecho ya
su estructura de nodos y hayan renombrado como ustedes quieran, denle clic derecho aquí a su video y le dan en capturar. Abren la galería y aquí en capturas estará su Power Grade, así se llama. Se guarda como un preset, pero se llama Power Grade. Lo que hará esto es de que pueden restablecer los valores y simplemente le van a dar aquí, aplicar ajustes cromáticos, y ya tienen todos los efectos guardados. Y esto sirve para que cada que abran el video o cada que quieran realizar una corrección de color no tengan que hacer todo desde el principio. Bueno amigos, dejamos este video hasta aquí. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica en sus futuros proyectos. Y pues nada, dejen un like, un comentario y lo más importante, suscríbanse al canal para más contenido audiovisual.